quiero que vayas conmigo a el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso del 1 al 7. Si no lo tienes, creo que se va a proyectar ahí en la pantalla. Puedes leerlo conmigo y dice: Jehová envió a Natán a David, y viendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que el que había comprado a un criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en el seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Hoy quiero compartirte un tema que le he titulado punto ciego. Punto ciego. Sabes, en la conducción, el punto ciego es a todo aquello que no podemos ver alrededor a través de nuestros espejos. Cuando tú vas manejando y los que manejan saben que en ocasiones tenemos puntos ciegos donde no nos damos cuenta lo que está a nuestro alrededor, y muchas veces esos puntos ciegos provocan que tengamos accidentes, ¿cierto? En una ocasión iba yo en una avenida muy transitada, y cuando justamente iba a cambiarme de carril, no me di cuenta, estaba en mi punto ciego una motocicleta que no me di cuenta que estaba, y cuando cambio de carril pego un poco con la motocicleta, ¿verdad? Pero mi carro tomó la pierna de una mujer que venía de acompañante con mi carro y la motocicleta. Inmediatamente me paro, ¿verdad? Porque siento el golpe, me paro para ver que estuvieran bien. Lo bueno es que el hombre era mudo, sabe que tanto me dijo, ¿verdad? Pero como era mudito, pues no escuché maldiciones, gracias a Dios. Pero seguramente me estaba diciendo un montón de groserías, ¿verdad? Yo veía sus gestos. Yo inmediatamente le dije: ¿sabes qué? Discúlpame, no te vi. Cuando cambié de carril, espejé y verdaderamente no lo vi. Entonces pregunté si estaban bien, me dijeron que todo estaba bien, no había pasado nada. A la chica le había apretado un poco la pierna, pero me dijo: no, estoy bien. Yo les dije: si gustan podemos hablar al seguro para que te revisen y no hay problema. Me dijeron: no hay ningún problema, todo está bien. Pero el punto es que todos creo que tenemos puntos ciegos en nuestras vidas que pueden estar allí, y cuando no nos damos cuenta de estos puntos ciegos, los puntos ciegos pueden llegar a lastimarnos. Hay veces que no es intencional lastimar a alguien. Mi intención, por ejemplo, no era lastimar a los de la moto. Mi intención no era matarlos y decirles: ay, les va el carro, ¿verdad? Sino que simplemente estaban en un punto ciego de mi vehículo, y por lo tanto yo casi ocasiono una tragedia y un accidente. No era mi intención, pero ese punto ciego pudo haberlo ocasionado. Y hay ocasiones que en la vida cada uno de nosotros podemos tener ciertos puntos ciegos que no nos damos cuenta que están allí, pero muchas veces esas cosas que están allí y no nos damos cuenta
pueden llegar a lastimarnos. En esta historia encontramos la historia de David, un rey con un punto ciego. Era un rey con un punto ciego. Si tú conoces a esta historia de David, tú te puedes dar cuenta que David desde muy joven inició esta relación con Dios. Dios lo había escogido o lo había ungido como rey. Y en esta etapa de su vida, aunque tomar esta posición como rey fue difícil, porque Saúl se oponía a que él pudiera tomar esta posición como gobernante. Es interesante porque David en esta posición pareciera que había perdido la esencia que Dios había visto desde un principio en él. David lo describe la escritura, un hombre conforme al corazón del Señor, un hombre que hacía lo bueno, lo recto delante de Dios. Pero pareciera que en este punto David no se había dado cuenta que había cosas en él que desagradaban a Dios. Y el pecado que David cometió, la historia no lo menciona, la que leíamos, pero el contexto de este pasaje es que David había pecado con una mujer llamada Betsabé. David se había acostado con una mujer que no era su mujer, y él se acostó con la mujer de un hombre de sus soldados llamado Urías. Así que David al ver a esta mujer, ¿verdad?, la codicia, quiere acostarse con ella, pero dice, ¿cómo le haré? Y él idea un plan maquiavélico donde manda a su hombre, ¿verdad?, a su soldado a una batalla al frente para que pudieran matarlo. Finalmente Urías, este hombre, ¿verdad?, Urías muere, pero David toma a Betsabé como mujer, se acuesta con ella. Pero yo no sé si sería porque David era rey, por la posición que tenía, pero pareciera que David no le había caído en cuenta su pecado. Tal vez David decía, bueno, como yo soy el rey, yo puedo hacer lo que quiero. Como yo soy el que tiene la máxima autoridad, a mí quién me va a decir algo si me acuesto con esta o con esta mujer. Y pareciera que David no se había dado cuenta del pecado que él había cometido. No se había dado cuenta. Pero cuando el profeta Natán viene a David y le cuenta esta pequeña historia diciéndole, ¿sabes? Había dos hombres. Un hombre que era muy rico y tenía todo, pero también había un hombre que era pobre, humilde y solamente tenía una corderita. Pero este hombre rico, a pesar de que tenía todo y tenía mucho, tomó la corderita del hombre pobre para darle de comer a un invitado que había llegado a su casa. Y dice la escritura que David se encendió con ira diciendo, ese hombre debe de pagarla y ese hombre merece la muerte, casi, ¿verdad? Pero lo que el profeta le hace ver, le dice, ese hombre eres tú. ¿Sabes? El problema que yo veo es que a veces estamos muy ocupados viendo lo que está mal en otros, que no vemos lo que está mal en nosotros. A veces es más fácil ver lo que mi esposa está mal que lo que yo estoy mal. A veces es más fácil ver lo que mis hijos están haciendo mal que lo que yo estoy haciendo mal. ¿A cuánto les pasa eso? Porque yo lo que hago lo hago bien. Pareciera que yo no me equivoco. Decía un hombre por ahí, ¿verdad?, en internet, yo pedí una mujer tan perfecta, que ahora el que se equivoca soy yo, ¿verdad? Nunca se equivoca ella. Yo soy el que siempre me equivoco. Porque pareciera que ver los errores de otros es más fácil. David no le había caído el 20 de su pecado. Sin embargo, cuando le cuentan esta historia, David dice, ay, ese hombre hizo un mal.
Porque ver los errores de otros es muy fácil. A veces nos envolvemos tan fácilmente en ver las fallas que están teniendo las otras personas, que no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos cayendo en las mismas fallas. No sé si de repente has escuchado la historia de la rana. Dicen que cuando una rana tú la pones en una bandeja, ¿verdad?, a una temperatura templada, pero posteriormente esta bandeja la pones en lumbre, y la lumbre va haciendo que el agua hierva y llegue a un punto de ebullición. La rana está tan a gusto al principio en el agua templada que cuando va subiendo la temperatura, la rana no se da cuenta que la temperatura subió. Pero a causa de que la temperatura aumentó, la rana llega a morir. ¿Has escuchado esta historia? Esto es real. Las ranas no saltan, no hacen ningún movimiento de dolor, porque sienten que están en su ambiente hasta que llega el punto donde la rana es cocinada y nunca se dio cuenta de que la temperatura del agua estaba subiendo. Porque sabes, hay veces que nosotros estamos en un ambiente donde la temperatura a veces está subiendo y no nos damos cuenta de las cosas equivocadas que tú y yo podemos estar haciendo. Recuerdo que en una ocasión mi esposa estaba hablando conmigo porque me decía que estaba ayudándole a Eitan a hacer la tarea, pero Eitan se empezó a distraer y empezó a hacer otras cosas menos hacer la tarea. Y mi esposa le empezó a hablar de una manera fuerte, ¿verdad? Hey, Eitan, ocupo que te concentres y que ya hagas la tarea. Se empezó a exaltar. A lo que Eitan le dijo: mamá, cálmate. Y me dice mi esposa: vieras cómo me choca que me diga cálmate, pero cada vez que lo escucho me choca más, porque yo le digo eso cuando se enoja. Cada vez que se enoja Eitan, mi esposa le dice: hey, cálmate. Pero cuando se la devuelve, ¿verdad? Oh, mi esposa se enciende. Porque ¿cuántas veces criticamos en otros lo que también está mal en nosotros mismos? Muchas veces criticamos lo que está mal en alguien más, pero tú y yo, mira, también lo hacemos a veces. Y sabes, cuando te cae alguien más mal, que hace algo que te repatea, ¿sabes por qué te repatea tanto? Porque tú eres así. Dile al que está a tu lado: hey, no te hagas, tú también eres así. Hay veces que tratamos de señalar el pecado, la falla del otro, pero muchas veces nosotros somos así, pero tenemos un punto ciego que no nos hemos dado cuenta que nosotros también somos así. Te molesta la impaciencia de otros, pero tú también explotas fácilmente. Te molesta que otros no te tengan paciencia, pero cuando alguien hace algo en contra de ti, inmediatamente nos irritamos, nos enojamos. Te enoja cuando alguien se equivoca, pero cuando tú te equivocas quieres compasión y que todos te tengan misericordia. Te molesta que alguien llegue tarde, pero cuando tú llegas tarde siempre encuentras justificación, ¿cierto? Es que había mucho tráfico, es que el camión no pasaba, pero no llega alguien tarde porque mira qué impuntuales. Les digo, no se levantan temprano, no toman su tiempo. ¿Te ha pasado? Punto ciego. Condenas el egoísmo tal vez, pero no compartes tu tiempo, tu ayuda, tus recursos. Porque es más fácil criticar lo que otros hacen y no nos damos cuenta lo malo que tú y yo estamos haciendo. David pareciera que con un pecado tan grande como el haber fornicado con una mujer, David no sentía culpa.
Pero cuando el profeta Natán le cuenta esta historia, David dice: ay, ese hombre miserable, deberían de hacerle algo. Y ay de mí, que si no lo hacemos pagar a ese hombre. Pero existe, el punto 2 sería el confrontamiento divino. Porque Natán le dice: tú eres ese hombre. ¿Te enoja tanto? ¿Te molesta tanto que este hombre haya abusado de su poder? ¿Te molesta tanto que este hombre que tenía todo haya quitado una sola corderita? Pues déjame decirte algo. Ese hombre eres tú. Tú eres ese hombre. Natán le dice con firmeza: tú eres ese hombre. Es como si Dios le hubiera puesto un espejo en el alma a David para hacerle ver su error, su pecado, su falla. Pero algo interesante es que Dios no confronta a David para destruirlo. Dios confronta a David para restaurarlo. Porque sabes, nuestro Dios es así con nosotros. Dios sabe que tú y yo tenemos fallas. Dios sabe que tú y yo tenemos puntos ciegos que necesitamos cambiar. Pero Dios nunca nos va a condenar, sino Dios va a hacernos ver esos puntos ciegos en nuestras vidas, no para condenarnos, sino para que podamos restaurar nuestras vidas y levantarnos. Tal vez todo mundo te ha dicho: es que eres bien enojón. Y tú dices: yo, no, hombre. Es que eso dicen, pero ellos no se dan cuenta. Tal vez alguien te ha confrontado con algo. Y tal vez nuestra reacción inmediata es tratar de justificarnos, de defendernos el por qué reaccionamos de esa manera. Pero el Señor de alguna u otra forma tiene que hablar a nuestras vidas para confrontarnos aquellas cosas que no están bien en nosotros. Porque a veces Dios usa personas como a Natán para confrontarnos. Hay veces que alguien te va a tener que decir las cosas, pero sabes, no nos gusta. Hay gente que te va a tener que decir: hey, esas actitudes no están bien. Hey, esas formas como estás haciendo las cosas no están bien, necesitas cambiarlas. Tal vez tu hijo puede llegar y hacerte ver alguna falla, algún error que muchas veces no nos gusta. Otras veces Dios puede usar su palabra para confrontarnos. Otras veces Dios puede usar la predicación como a Natán para que pueda Dios hablar a nuestras vidas. Dios puede usar situaciones que sacan a la luz cosas en nosotros que a veces no están bien. ¿Sabes? Antes recuerdo que cuando hubo un tiempo donde entre iglesias se hacían enfrentamientos de partido de fútbol entre iglesias, ¿no? Entonces hacíamos partidos de fútbol entre iglesias y vamos a meter un equipo, una liga a tal lugar y vamos a competir contra otras iglesias. Los que vienen a lo mejor de otras iglesias les tocó. ¿A cuántos les tocó? A ver, a uno que otro por ahí, a otros no, a otros sí, sin miedo, ¿verdad? A lo mejor te da miedo por lo que voy a decir. Pero regularmente cuando había estos enfrentamientos entre iglesias donde se supone que íbamos puro cristiano, ¿qué crees? En esos partidos era donde más broncas había. Ahí veías a los pastores chongueándose, ¿verdad? Agarrándose a golpes, peleándose. Porque a veces ciertas situaciones
ponen a la luz realmente cómo es nuestro carácter. ¿Sabes? A veces yo cómo conozco a las personas. A veces sí puedo conocerlas cuando platico con ellos. Pero cuando conozco más a las personas es cuando jugamos juegos de mesa. Ahí yo me doy cuenta más del carácter de una persona. ¿Cómo es? Competitivo, se frustra cuando pierde, se enoja cuando pierde. ¿Cómo reacciona? Y ahí tú puedes ver a veces en un juego de mesa el carácter de una persona. Porque hay veces ciertas situaciones que Dios usa para sacar a la luz aquellas cosas que no están bien en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar que Dios te muestre tus puntos ciegos? ¿O cómo vas a reaccionar cuando Dios te muestre algo en ti que está mal y que necesitas cambiar? ¿Cómo vas a reaccionar cuando alguien te diga, hey hermana, ya no sea tan chismosita? Ay. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando alguien nos confronte con algo que necesitamos corregir? Porque Dios constantemente, Él usa varias formas para confrontarnos. Todo el tiempo Dios te está tratando de decir, hey, cuidado con ese punto ciego que no has visto. Dios es la persona que te está echando aguas para decirte, hey, aguas que le vas a pedir. Pero ¿cómo vas a reaccionar cuando Dios te advierta, te diga, te muestre? David al principio se enojó, se encendió en ira. ¿Cómo es posible que este hombre haya hecho semejante cosa? Porque sabes, lo que no ves muchas veces puede destruirnos. Lo que no vemos en nuestra vida y que está allí como punto ciego, esas cosas aunque no queramos nos van a destruir. Porque a veces uno pudiera decir, es que no fue mi intención, no. Pero al no darte cuenta de esa situación, destruiste a tu familia. ¿Sabes cuántas personas yo conozco tan lastimadas? A mí la otra vez platicaba con un amigo que tengo, que se retiró del ministerio, se alejó de Dios por un tiempo, porque él era hijo de pastor. Y él había sido muy lastimado porque dice que desde muy pequeño su papá siempre fue muy estricto con él. Lo mantenía en disciplina terrible. No decía, yo sentía que todas las miradas de la persona estaban sobre mí, porque si hacía algo mal el hijo del pastor, uy, cuidado, ¿no? Y decía, y hay veces que yo necesitaba cosas, pero mi papá era de las personas que decía, no, la iglesia necesita esto y yo primero voy a dar para la iglesia. Y muchas veces nosotros nos quedábamos sin estrenar ropa, sin estrenar zapatos, sin estrenar lo que necesitábamos, porque mi papá prefería mucho la iglesia, a los hermanos incluso los ponía antes que a nosotros. Y él quedó muy lastimado. Y dijo, yo no quiero ser un cristiano así. Es más, el cristianismo así no me interesa. Si eso es ser cristiano, a mí no me interesa ser cristiano. Se alejó de Dios, no quiso continuar en los caminos del Señor. Ahora Dios ha estado restaurándolo nuevamente. Pero el punto es que tal vez su papá, las cosas que hacía, las hacía con buena intención. Él decía, yo quiero ayudar a la iglesia, porque él tenía un corazón para ayudar a su iglesia, a la gente. Pero nunca se dio cuenta, su punto ciego era que estaba descuidando su familia. Dio prioridad a otras cosas y olvidó a su familia.
porque lo que no ves puede llegar a destruir. Y hay veces que no lo hacemos con esa mala intención. Hay veces que no fue de manera donde quisiéramos dañar o lastimar algo. Pero cuando no nos damos cuenta de ciertas cosas, lo más peligroso del punto ciego es no verlo. David no se arrepintió hasta que le mostraron su pecado. David no se dio cuenta hasta que el profeta le mostró cuál era su pecado. Pero Dios le recordó a David su bondad pasada, pero también le recordó su falta de gratitud. Porque el pecado oculto, cuando no es confrontado, termina dañando nuestras relaciones, nuestra conciencia y nuestra comunión con Dios. El pecado, lo vuelvo a repetir, oculto, cuando no es confrontado, termina dañando nuestras relaciones, nuestra conciencia y nuestra comunión con Dios. ¿Sabes? Tal vez nosotros podemos tener hábitos, actitudes o pensamientos que no hemos querido enfrentar o que no nos hemos dado cuenta que están allí, pero nos pueden lastimar o nos pueden herir. Hay un libro que leí hace algún tiempo atrás. El libro se llama Pecados Permitidos. Así se llama el libro, Pecados Permitidos. Y el autor habla acerca de que muchas veces como cristianos nos escandalizamos a pecados como moralmente fuertes, ¿no? Si alguien comete infidelidad, uy, pecadote. Si alguien robó, uy, qué pecadote. Si alguien se drogó, uy, qué pecadote. Pero a veces omitimos ciertas cosas como el egoísmo, la falta de perdón, el rencor, que son pecados que pueden estar ocultos y que tal vez están allí en nuestros corazones, y estos pecados nos pueden destruir. No solamente a nosotros, sino nuestras relaciones, a las personas que nos rodean, porque no hemos confrontado estos pecados que pueden estar allí dentro de nosotros. Hazte esta pregunta: ¿qué hábitos, actitudes o pensamientos no has querido enfrentar? ¿Qué cosas las ves como naturales, pero naturalmente no lo es? Y te está dañando y te está contaminando. Sabes, escuchaba que en el siglo pasado, por ejemplo, el fumar era algo muy normal. De hecho, mi esposa y yo una vez vimos una película basada en hechos reales. Era una película inspirada en una persona cristiana. Pero cuando la empezamos a ver, ¿verdad? Se nos hizo curioso ver que dentro de la película había gente en la iglesia. La película hablaba de un hombre que quería ser beisbolista y llegó a ser beisbolista profesional, y su papá era pastor. Ahora, su papá como pastor no lo dejaba ejercer esa profesión porque le decía que eso era del diablo, que él tenía que ser predicador, que él no podía ser beisbolista profesional. El niño y joven después una y otra vez le decía a su padre: pero yo sé que Dios me capacitó con este don, permíteme. El papá no lo dejaba. Ahora, lo curioso, mi punto de esto es que tú veías que en las iglesias la gente fumaba. Estaba en un servicio fumando como si nada. Y cuando yo lo veía y tú y yo platicamos de eso y decíamos: ¿esto qué onda? ¿Cómo puede ser posible? Pero investigando me di cuenta que en el siglo pasado el fumar era algo muy normal, que incluso cristianos lo hacían. ¿Puedes creerlo? Lo veían como algo normal y se permitía fumar en todos los lugares.
incluso en hospitales, aeropuertos, restaurantes, en todos los lugares se permitía fumar. Es decir, la gente lo hacía ya sea por moda, ya sea dependiendo porque se querían ver cool, porque a algunos les gustaba simplemente, pero esto se volvió un hábito incluso dentro de la iglesia, donde esto que estaba mal lo hicieron tan natural que no se dieron cuenta en qué momento se dejaron envolver por eso. No sé si me explico. ¿Cómo eso hoy lo paso a mis días? Tal vez tú eres de los que ve películas, series, ¿no? Donde hay desnudos, donde hay relaciones sexuales explícitas. Pero alguno puede decir, no, no, pues yo soy maduro en la fe y no pasa nada. O alguno otro puede decir, pues la serie está bien buena, pero pues nomás le adelanto. Le adelanto a lo feo. Y todo lo demás que está contaminado lo seguimos consumiendo, provocando que entremos en un mundo tóxico, donde pareciera que aquellas cosas que están mal las permitimos. Escuchamos tal vez música con doble sentido. Escuchamos tal vez chistes de doble sentido y lo vemos natural. Ay, no, es un chiste, no pasa nada. Y lo hacemos algo tan natural, pero no nos hemos dado cuenta que tal vez es algo, un punto ciego que puede llevarnos a una ruina. Tal vez no nos hemos dado que ese punto ciego que está allí y que poco a poco nos vamos acercando hacia él, va a ocasionar en nuestras vidas un accidente fatal. Va a lastimar, va a dañar, va a corromper, va a destruir. Pero la pregunta sería, ¿estoy dispuesto a cambiar cuando Dios me revele algo a mi vida? Yo no te voy a decir aquí qué está bien o qué está mal. Hay personas que muchas veces me han dicho, pastor, ¿esto es pecado o no es pecado? Para tratar de aliviar, justificar cuando algo está mal, ¿no? Pero yo creo que Dios en su amor y misericordia siempre nos revela en nuestras vidas aquellos puntos ciegos donde sabemos que algo no está bien o está mal en nuestra vida. ¿Has escuchado la historia, esta famosa del caballo de Troya? Esta historia del caballo de Troya describe cómo los griegos, después de una lucha por más de 10 años contra este imperio de Troya, trató de destruirlos, pero nunca pudo. Imagínate 10 años tratando de conquistar esta ciudad, pero era una ciudad impenetrable, que tenía muros gruesos y grandes, donde sus muros no permitían que intrusos entraran a su ciudad. Los griegos lo habían intentado por más de 10 años y nunca habían podido. Sin embargo, un día a alguien se le ocurrió esta ingeniosa idea de construir un enorme caballo de madera con un hueco en su interior, donde soldados pudieran estar allí en su interior. Cuando los troyanos vieron este monumento gigante, lo introdujeron a su ciudad, provocando así la ruina de la ciudad. En una noche, todos los soldados griegos que estaban en el interior de este caballo salieron y destruyeron la ciudad, abriendo la ciudad y pudiendo así ingresar todo el ejército para destruirla. Porque a veces esas pequeñas cosas que no les damos tanta importancia son las que más nos destruyen. Mira, velo de esta manera. Todos tal vez
conocemos y reconocemos a David más porque venció a un gigante, ¿cierto? David luchó con un gigante y lo venció. Pero sabes, el gigante más grande de enfrentar no era Goliat. El gigante más grande que tuvo que enfrentar no era Goliat, sino estas pequeñas cosas a las cuales David no le dio importancia, pero llegaron a destruirlo. Por eso la escritura nos dice que una pequeña mosca muerta dentro de un frasco de perfume puede echar a perder todo el perfume. Una pequeña mosca puede destruir todo el contenido de un perfume por no cuidarlo. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios siempre va a ser la restauración y no la condena. En el versículo número 13, David reconoce y dice: he pecado contra Jehová, he pecado contra Jehová. Y yo no sé si tú has leído la Biblia, hay un salmo, el Salmo 51, que David escribe, y lo escribe en este momento que David comete este pecado con Betsabé. Y me encanta este salmo porque cuando David escribe este salmo y él reconoce su pecado, Salmo 51, 10, versículo 10, 11 y 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que en un espíritu de obediencia me sostenga, dice David. David reconoce su pecado y dice: Señor, ayúdame. Ahora te pido que crees en mí un corazón limpio. Devuélveme nuevamente el gozo de la salvación y ayúdame a que tu espíritu pueda sostenerme en obediencia. Ayúdame. Porque Dios no busca aplastarnos con nuestros errores, sino llevarnos al arrepentimiento y la transformación. Sabes, a lo mejor tus hijos hoy te condenan porque fuiste mal padre, mala madre. Tal vez hoy tu esposo o tu esposa te condenan porque fuiste un mal esposo, una mala esposa. Tal vez tu madre te condena o tu padre te condena a ti como hijo porque fuiste un mal hijo. Y sabes, tal vez aunque pudo haber sido cierto, porque nuestros puntos ciegos no nos dejaban ver nuestra rebeldía, no nos dejaban ver nuestro pecado, hoy nos da Dios la oportunidad de arrepentirnos y restaurarnos una vez más. Hoy Dios te da la oportunidad de que tú y yo podamos ser transformados por su gracia, por su poder. Dios quiere que tú y yo vivamos libre del autoengaño. Él quiere formar el carácter en nosotros y para eso tiene que sacar a luz lo que tú y yo no vemos. No sé si recuerdas en Juan capítulo 21. Hay una historia donde Jesús se acerca con uno de sus discípulos, con Pedro en específico. Y Jesús tiene esta charla con él, ¿verdad? Porque pues Jesús ya había muerto, los discípulos no sabían qué hacer con sus vidas. Pero cuando Jesús resucita y ve que sus discípulos están dispersos, trata de unirlos nuevamente para que cumplan el propósito. Y cuando va con Pedro, Jesús le hace una pregunta muy interesante. Y Jesús le dice: Pedro, ¿tú me amas?
Yo no sé tú cuando estabas joven, no sé si en estos tiempos se utilice o no, pero cuando yo estaba joven, por ejemplo, al principio de una relación de noviazgo, siempre nos decíamos, te quiero, ¿cierto? No, pues yo te quiero, amor. No, pues yo también te quiero, ¿verdad? Pero cuando dentro de esta relación alguien decía, te amo, sabías que tu relación ya estaba en otro nivel, ¿cierto? O sea, uno le puede decir a alguien te quiero, pero decirle te amo, ya está en otro nivel, dentro de una relación. En esta historia sucede algo similar. Jesús lo empieza a confrontar a Pedro diciéndole, ¿me amas? Pero Pedro le decía, Señor, tú sabes que te quiero. Lo confronta por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. La tercera vez Jesús le volvió a preguntar, Pedro, verdaderamente, aunque sea, ¿me quieres? Ya no le preguntó si lo amaba, ¿en verdad me quieres? Y dice la escritura que Pedro se entristeció, porque Jesús tuvo que sacar a la luz que ni siquiera Pedro quería realmente al maestro. Hay veces que Jesús tiene que confrontarnos y sacar a la luz aquellas cosas que nosotros creemos que son verdad, pero a veces no lo son. No basta con decir yo soy así. Dios quiere mostrarnos cómo poder ser mejores en Él. Tú y yo no nos podemos quedar en, pues es que soy así. Así soy, si aguantan. Si así soy, ¿para qué me invitan? No. Dios quiere transformarnos. Escucha la voz de Dios aunque venga disfrazada de confrontación. No ignores los Natán que Dios pone en tu vida, perdón. Y hoy si algo quiero resaltar es, todos tenemos puntos ciegos. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos puntos ciegos. Pero lo que no ves en ti tienes que tener cuidado, porque lo que no ves en ti puede destruirte. Pero lo que Dios te revela puede transformarte. Todos tenemos puntos ciegos. Todos. Y lo que no ves en ti puede destruirte. Por eso hoy la importancia de decirle al Señor, Dios, muéstrame qué cosas necesito cambiar, qué cosas en mí necesito corregir. Señor, qué puntos ciegos en mi vida no he visto. Y que tal vez estos puntos ciegos pueden destruirme, Señor. Pueden destruir a mi familia. Pueden destruir mis finanzas. Pueden destruir vidas. Y sabes, cuando Dios te revela qué cosas necesitas transformar, cuando Dios te revela qué cosas necesitas cambiar, entonces podemos ser libres de aquellas cosas que tal vez ignorábamos, pero que sabemos que están allí, que Dios quiere traerlas a la luz, que Dios quiere sanarlas, que Dios quiere liberarnos. Hoy yo quiero animarte, que le puedas decir como tal vez el salmista David le dijo a Dios en una ocasión. Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pruébame, Señor, pruébame. ¿Qué cosas, Señor, hoy necesito cambiar?
Si tú hoy crees que tienes puntos ciegos en tu vida, hoy quiero animarte a que te puedas poner de pie conmigo. Si tú eres de las personas que dice, hoy yo sé que necesito cambiar ciertas actitudes, ciertos pensamientos, ciertos pecados, hoy quiero animarte a que no esperes que estos puntos ciegos te destruyan. Abre los ojos, abre los ojos. Permite que Dios te revele. Permite que Dios te muestre. Permite que Dios te examine en esta tarde. Y que hoy Dios pueda transformar esos puntos ciegos, quitarlos de nuestra vida.